¿Qué es el contrato de comodato? ¿Qué contenido tiene? Bueno, pues si estás aquí en este vídeo es porque necesitas saber esto. Nadie quiere saber qué es el contrato de comodato por gusto. Así que nada, estás en el vídeo correcto porque lo vamos a desgranar pormenorizadamente. El derecho civil es una rama del derecho que es muchísimo más visual, muchísimo más cercana que otras ramas. ¿Y por qué? Pues porque tiene términos muchísimo más cotidianos, términos que estamos viendo todos los días, tales como, por ejemplo, los términos de propiedad y posesión. Todo el mundo tenemos idea de lo que es propiedad, de lo que es posesión, de lo que es, por ejemplo, un testamento, de lo que es, por ejemplo, el matrimonio, pero hay algunos conceptos, como por ejemplo los contratos, que ya es algo más abstracto, y sobre todo contratos que no se ven todos los días, como este, el de comodato. Es una palabra que no escuchas cuando vas al supermercado, por ejemplo. No es algo que se esté diciendo todos los días, ni que esté escuchando todos los días. Entonces, tranquilo, porque aquí lo vamos a ver bien. Entonces, nada, sin más dilación, vamos a ello. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es el contrato de comodato? El contrato de comodato es un tipo de contrato de préstamo por el que una parte entrega a otra una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y después se la devuelva. Por ejemplo, imagínate que Emilio se compromete en contrato a prestar a Juan su coche para que lo use durante un determinado periodo de tiempo con la obligación de que después se lo tenga que devolver. Esto mismo sería un comodato. El contrato de préstamo podemos definirlo como aquel contrato por el cual una persona entrega una cosa a otra para que se sirva de ella, obligándose esta última a restituir dicha cosa después de haberla utilizado. ¿Por qué decimos que es un tipo de contrato de préstamo? Pues porque la clasificación más importante de las clases de contrato de préstamo diferencia según el objeto sobre el que recae. Y así encontramos el comodato, que es un préstamo de uso, y el mutuo, que es un préstamo de consumo. El comodato es cuando el préstamo recae en cosas no fungibles, mientras que el mutuo será cuando recaiga sobre dinero o cosas fungibles. Ahora veremos a continuación, en más detalle, la diferencia entre una y otra figura. Aunque el código hable de fungible, la doctrina está de acuerdo en que se trata de un error y que en realidad se refiere a cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que se destruyen progresiva o instantáneamente por usarlas de acuerdo con su naturaleza, mientras que las cosas no consumibles se trataría de los casos en que esto no ocurre. Por ejemplo, un televisor no se consume por usar. Sin embargo, un litro de agua sí, ya sea para regar las plantas o al beberte ese agua. De este modo, un mutuo sería, por ejemplo, que Emilio hubiera prestado a Juan, en vez de un coche, pues 3.000 euros. El dinero se consume al usarlo, se pierde. Tienes que saber que el derecho romano ya trató separadamente los contratos de mutuo y comodato, sin incluirlos en un nombre común como préstamo. Es posteriormente cuando históricamente se hace esto, y en los actuales códigos civiles modernos se han agrupado bajo esta figura unitaria. Si acudimos al Código Civil, en su artículo 1740, este lo que hace es definir los dos grandes tipos de préstamo de forma yuxtapuesta, y dice así: por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a otra o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero y otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamos. El comodato es esencialmente gratuito o compacto de pagar interés. ¿Qué diferencia a uno y a otro, además del objeto sobre el que recae? Pues bien, entre ambos existen las diferencias siguientes. En primer lugar, si nos fijamos en el carácter de uno y otro, el comodato es esencialmente gratuito, mientras que el mutuo, aunque es naturalmente gratuito, admite el pacto de pagar interés. En el ejemplo que hemos dado antes, Emilio en principio no ganaría dinero por prestar el coche a Juan, mientras que si fuera dinero, aunque lo normal es que también fuera gratuito, podría pedir algún tipo de interés.
Si pasamos a observar su finalidad, la del comodato es transferir el uso de la cosa, mientras que la del mutuo es transferir la propiedad. Emilio, al prestar el coche a Juan, esto no lo convierte en propietario, tan solo lo convierte en su poseedor, el poseedor del coche. Sin embargo, con el dinero sí que lo hace propietario, ya que tan solo tiene que devolver la misma suma, aunque no sean esos billetes en concreto. Por sus efectos, apreciamos que el comodato produce la obligación de restituir la misma cosa que fue entregada, mientras que el mutuo la de restituir otro tanto de la misma especie y calidad. Y aquí no me detengo porque ya lo hemos ido diciendo al ser consecuencia de lo anterior. Por último, si nos detenemos en los riesgos que se soportan por la cosa dada, en el comodato lo sufre el prestamista o comodante que sigue siendo el dueño de la cosa, es decir, Emilio. Si Juan rompiera su coche sin que sea su culpa, no tendría derecho Emilio a reclamar nada. En cambio, los de la cosa dada en mutuo lo sufre el prestatario o mutuario, que por la entrega se hizo propietario de la cosa, sin más obligación que la de devolver el género. Si los 200 euros que le prestó Emilio caen en un fuego, Emilio sí que podría reclamárselos igualmente a Juan. Y estas serían principalmente sus diferencias. Ahora que ya sabes qué es el comodato y cómo diferenciarlo del mutuo, pasemos a ver sus elementos esenciales. Y es que al igual que ocurre con el resto de los contratos, como te habrás dado cuenta si estás siguiendo esta serie de vídeos explicando esta parte del derecho civil, en todos ellos es necesario una serie de elementos para que puedan llegar a la existencia. Y aquí diferenciamos tres clases: personales, reales y formales. Comencemos por los personales. Elementos personales. Aquí tenemos a dos personas, el comodante o prestamista, que es Emilio, y el comodatario o prestatario, que es Juan. ¿Qué requisitos se necesita para poder serlo? Pues en realidad ninguno, más allá de tener la capacidad general para contratar. Eso sí, aunque no se transmita en el comodato la propiedad sino el uso de la cosa, es necesario que se tenga un mínimo de derechos sobre ella para poder cederla en comodato, siempre que los derechos no sean personalísimos, como lo son los de usuario o habitacionista. Por ejemplo, Emilio en este caso es el propietario, pero si fuera el usufructuario también podría prestar. Como ves, los elementos personales son muy fáciles. Pasemos a los siguientes, los elementos reales. El objeto del comodato ha de ser una cosa no fungible según su definición. La doctrina está de acuerdo en que la expresión cosas no fungibles del código se está refiriendo a cosas no consumibles, aquellas de las que puede hacerse un uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman. Aunque también la doctrina admite que pueden ser objeto de este contrato las cosas consumibles siempre que se pacte un uso que no implique su consumición. Como hemos dicho antes, no creo que se necesite más explicación sobre ello. Pueden ser objeto de este contrato tanto las cosas muebles como inmuebles. Y por último tenemos los elementos formales, respecto de los cuales el código no exige ninguna formalidad expresa, es decir, rige el principio de libertad de forma, establecido en el artículo 1278 del Código Civil. De este modo, Emilio y Juan podrán establecer el comodato por escrito o verbalmente, en escrito privado o público, etc. Si se considera como contrato real algo sobre lo que se discute en la doctrina, entonces la única exigencia formal para que se pueda dar sería la entrega de la cosa al comodatario. Vistos los elementos esenciales, pasemos finalmente al meollo del contrato, su contenido, es decir, las obligaciones que van a recaer en Juan y Emilio. Porque estas obligaciones son diferentes para uno y para otro. Comencemos por las de Juan, el comodatario. Respecto del comodatario, el Código Civil dispone que los derechos del comodatario se reducen a poder usar la cosa prestada, aunque sin poder percibir los frutos. El Código Civil dice que el comodatario adquiere el uso de ella, pero no los frutos, artículo 1741. Con nuestro ejemplo del coche es más difícil verlo, pero imagínate que Emilio hubiera prestado a Juan una parcela que tuviera alcornoques, con los que se saca corcho para su venta. Pues Juan no podría recibir el dinero de esas ventas, por ejemplo. Y si pasamos a las obligaciones, el código establece que son las siguientes: conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia,
comodataria, en otras palabras, Juan tiene que cuidar la cosa que le haya prestado Emilio mientras esté en su posesión, devolver la cosa a la terminación del préstamo sin que pueda el comodatario retener la cosa prestada a pretexto de lo que el comodante le deba, aunque sea por razón de expensas. Juan, en el momento en que haya acordado que tiene que devolver el coche, pues lo tiene que hacer. Como dice el Código Civil, no puede decir Emilio me debe X dinero y entonces secuestro el coche hasta que me lo dé. No tiene ese derecho en este contrato. Y por último, satisfacer los gastos ordinarios. El Código Civil dispone que el comodatario está obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada. Por ejemplo, las limpiezas que vaya a hacerle al coche o el echar gasolina, pues están a cargo del que tiene la posesión del coche. Y hay que destacar que el comodatario no responde de los deterioros que sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto del uso y sin culpa. De esta regla se infiere, en sensu contrario, que responderá el comodatario de la culpa, conforme a los principios generales. Si, por ejemplo, el asiento del conductor queda un poco hundido por el mero hecho de haberse sentado, pues no tiene que responder por ello. Ahora, si el coche tiene un raspón porque no vio una columna en un parking, sí que tendrá que indemnizar a Emilio. Como regla general, decíamos al principio que el comodatario no responde por el caso fortuito. Hay, no obstante, dos excepciones. Cuando el comodatario destina la cosa a un uso distinto de aquel para el que se prestó, o la conserva por más tiempo del convenido, o cuando la cosa prestada se entregó con tasación, en cuyo caso responde el comodatario del precio al no haber pacto en que expresamente se le exima de responsabilidad. Por tanto, si por ejemplo se convino que Juan usara el coche para llevar a sus hijos al colegio y éste lo utiliza para hacer viajes largos durante el transcurso del cual se produce algún daño por caso fortuito, deberá de responder del mismo. Y lo mismo ocurrirá si se acordó que debía devolverlo el 15 de abril y sufre un daño por caso fortuito el 18. Explicado el régimen de Juan, pasaremos a las obligaciones de Emilio. Respecto del comodante, el Código Civil dispone que, como derechos, el principal es el de conservar la propiedad de la cosa prestada. También está el derecho a hacer cumplir sus obligaciones al comodatario y el derecho a obtener la restitución de la cosa mediante la acción personal derivada del contrato. Y si es dueño, mediante la acción reivindicatoria. Esto no creo que necesite mucha más explicación, ya que es bastante sencillo. Continuemos con las obligaciones. El Código Civil dispone que es la obligación del comodante el abonar los gastos extraordinarios. En concreto, establece que el comodante debe abonar los gastos extraordinarios causados durante el contrato para la conservación de la cosa prestada, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlos, salvo cuando fueran tan urgentes que no pueda esperarse el resultado del aviso sin peligro. Por ejemplo, si debiera de pagar un impuesto extraordinario, podría pedirle Juan a Emilio que se lo pagara. Por último, y al igual que hemos hecho con Juan, la responsabilidad de Emilio se especifica en nuestro Código Civil con respecto a los vicios conocidos. Dispone el Código Civil que el comodante que, conociendo los vicios de la cosa prestada, no los hubiera hecho saber al comodatario, responderá a éste que por aquella causa hubiera sufrido. Por ejemplo, si tenía el coche un problema en los frenos y debido a ello Juan se estrella con un muro de su casa, Emilio tendría la obligación de indemnizarle por ello. Y con esto acabamos con el concepto de comodato, con su contenido y con la regulación del mismo. Espero que te haya quedado claro. Y con lo que te tienes que quedar es que el contrato de comodato es un contrato de préstamo. Cuando decimos comodato es porque recae sobre cosas no fungibles, entendidas como no consumibles, y que se transfiere el uso o posesión, pero nunca la propiedad. Además de algunas pequeñas diferencias con el mutuo, como hemos visto en este vídeo. Para existir, este contrato requiere una serie de requisitos esenciales personales, que se refieren al comodante y al comodatario. Elementos esenciales y reales, que se refieren a la cosa que es objeto del préstamo, y elementos esenciales formales, que se refiere a cómo debe de manifestarse.
Si reúnes todos estos elementos esenciales, tanto el elemento esencial formal como el personal como el real, influye en una serie de obligaciones, derechos y responsabilidades que van a tener que acatar personas como Juan y Emilio que vimos en este vídeo. Y quiero que sepas que si estás estudiando la carrera de Derecho, estás de suerte porque te voy a dejar en la descripción algo que te va a encantar. Y es que hemos creado una academia en donde te explicamos absolutamente todas las asignaturas de Derecho, absolutamente todas, a través de dibujos animados. Tal cual te explicamos el comodato en este vídeo. Tienes como si fuera una serie de Netflix cada una de las asignaturas. Y puedes aprender absolutamente todo lo que te entra en cualquier examen de Derecho de esta forma, como si estuvieses haciendo un maratón de tu serie favorita. Te dejo en la descripción nuestra academia, que es como un verdadero Netflix, pero jurídico. Y sin más, nos vemos en otro vídeo de Derecho.